Muy bien, el tema que vamos a ver a continuación es acerca de los textos escritos o texto escrito. Texto escrito. Vamos a hacer una división en esta oportunidad. Vamos a hablar de que el texto se divide en dos. Texto oral, el cual utilizamos verbalmente. ¿Qué significa esto? Es cuando usamos la voz. Y el texto escrito, el que usamos con letras y palabras. Texto escrito. El texto escrito es aquel que se produce con letras, es decir, con representaciones gráficas que han de conocer tanto el receptor como el emisor. Pero en algún momento el código puede cambiar. Podemos utilizar números o imágenes, pero esto es posterior. Cuando hablamos de que el emisor y el receptor deben de conocer el mismo código, significa que cuando el emisor envía el mensaje, si fuera un código en el texto oral, el receptor va a analizar, va a decodificar. Decodificar significa analizar en su cerebro el mensaje que está recibiendo. Solamente que en el texto escrito no va a responder el receptor, solamente va a analizar y crear un punto de opinión. El texto escrito tiene un carácter sustitutivo. ¿Qué significa esto? Que puede cambiar, se puede sustituir. Sustitutivo es un derivado de la palabra sustituir. ¿De dónde podemos sustituir? Bueno, del texto oral. Se puede utilizar en lugar de la voz en su origen, pero como ha ido evolucionando, entonces va a depender del idioma o código que se esté utilizando. En estas gráficas tenemos algunos ejemplos, tenemos flechas, tenemos algunos símbolos. También tenemos a un niño escribiendo. Y aquí tenemos algunos símbolos mayas que también tienen traducción específicamente a el alfabeto que utilizamos nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Podemos sustituir la voz? Sí se puede. Y la idea principal es transmitir un mensaje. ¿Cómo diferenciamos esto? Bueno, tenemos tres tipos de comunicación. Comunicación oral, que le hemos explicado que es a través de la voz. Comunicación escrita, utilizada por gráficas, que son letras, palabras convertidas a oraciones. Y la comunicación visual. ¿O en qué consiste esta comunicación? Simple y sencillamente en los símbolos que vemos en carreteras, vemos en una cabina telefónica, vemos en un hospital, esas imágenes que nos dicen algo, o en una gasolinera, esas imágenes que nos dicen algo, significa que es un tipo de comunicación y le vamos a llamar visual. Algunos de los rasgos más importantes del texto escrito son los siguientes. El emisor y receptor no interaccionan. ¿Qué significa? No tienen contacto. Se dice, por lo tanto, que es una comunicación directa, puesto que los participantes no deben estar en el mismo espacio ni tiempo. Esto hace que el mensaje deba ser planificado e incluir todos los matices e interpretaciones. Significa que el texto escrito nos une a nivel mundial. Si está escrito en otro idioma, se puede traducir, no importando si el autor está vivo o no. Y vemos la diferencia nuevamente entre el texto oral y escrito. Inciso B. Los mensajes perduran en el tiempo. La perdualidad, ¿qué significa esto? Que tiene mucho tiempo de haber sido escrito. Pueden haber libros que están escritos hace 2000 años o más, textos de origen maya que están escritos hace más de 2000 años, 500 años desde que la conquista se dio. Vamos a encontrar, inclusive la Biblia fue escrita casi 2000 años atrás. Entonces, ¿qué significa esto? Lo escrito solo puede corregirse una vez que ha sido leído por el receptor. Por eso se buscan fórmulas comprensibles. Hasta que usted no lee,
hasta que no leemos, no podemos corregir lo que el autor quiso dar a entender. Muy bien. Inciso C. El texto se rige por la escritura que tiene carácter normativo. Mucho más que el texto oral, el texto escrito debe ceñirse a la norma. La respuesta es sí. La lingüística, que estudia los idiomas, las lenguas, la ortografía y la gramática, entre otras ciencias, son las que rigen nuestro idioma, como otros idiomas, cómo se escribe, tildes, la utilización de la C, la S, la L, la doble L, la Y. Estas reglas no pueden ser omitidas. No importa si vamos a hacer un collage, o vamos a escribir un poema, o un cuento. Todos estos ejemplos tienen que normarse a través de la lingüística, la ortografía, la gramática, la semántica, entre otras ciencias. ¿Tiene función socializadora? Claro que sí. Su carácter perdurable y su ajuste a la norma convierten el texto escrito en el medio ideal para expresar aquellos valores, ideas, que pueden salir de nuestra mente y comunicarse a través de lo escrito. ¿Necesitamos la convivencia entre grupos? Claro que sí, eso es lo más importante. Y lo vemos en estos pequeños ejemplos. Podemos transmitir valores, ideas, sentimientos, unir a la sociedad. No importa el color de la piel, la raza, etc. El texto unirá a la sociedad, pero utilizando las herramientas adecuadas. ¿Qué significa esto? La educación en la sociedad de la información. Todo lo que leamos va a enseñarnos, va a instruirnos. Y por lo tanto, lo que veamos en las redes sociales, lo que escribamos en las redes sociales también va a tener ese efecto de educación. Si escribimos mal, vamos a aprender mal. Si escribimos bien a través de las redes sociales, vamos a aprender mejor y las sociedades se van a unir mucho mejor y se van a entender mejor. Vale la redundancia. Muchas gracias por tu atención a este tema que es el texto escrito.